entonces si alguien lo ponga Ahí para está, grabar. Verónica lo está grabando. Ah, buenísimo. Buenísimo. Después Verónica lo pones en el chat. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, Rebobinar el versículo anterior. Estábamos con el contexto de estos versículos. Entonces, fíjense, si estos dos versículos, justamente que son contrarios a toda la palabra de Dios, no estuvieran, el texto es coherente. Porque Jesús les pregunta, estando con todos los discípulos. Entonces preguntó a sus discípulos, o sea, todos estaban presentes. Y si esto hubiera pasado, todos serían testigos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y es totalmente coherente. Ahora, ¿qué pasa con lo que está en el medio? Es incoherente con justamente el contexto inmediato. ¿Por qué? Jesús no interrumpe, eso pareció otra cosa y después le manda. Y además es incoherente con el resto de Mateo. Ahora, fíjense acá, según este testimonio, Jesús estaba con ¿quiénes? Con todos los discípulos. Si Jesús hubiera pronunciado lo que dice Mateo 16, 18, 19, aparte de las otras palabras, todos los discípulos lo habían oído. Y todos sabrían que el que tenía la llave del reino era Pedro. ¿Y qué le dijo? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, vamos un poco para adelante. Y vamos a ver las incoherencias que hay. Pero vamos a analizarlo racionalmente. Entonces, primero, sin las palabras de Mateo 6, 18 y 19, el capítulo 6 es totalmente coherente. Pero además, si seguimos leyendo Mateo, también resulta incoherente este texto con su contexto más amplio, justamente. Y resulta incoherente que Jesús le haya dicho a Pedro que le daría la llave del reino, o la plena autoridad de la iglesia, frente a los discípulos, nombrándolo el mayor. Y resulta incoherente con el relato de los capítulos posteriores, en los que ellos, incluyendo a Pedro, ignorando estas supuestas palabras de Jesús, como si no las conocieran, disputaban quién sería el mayor. Porque Pedro les hubiera dicho, ¿no escucharon que yo soy el mayor? Ya está, yo tengo la llave del reino. Ahora, nuevamente vemos que sin los versículos de Mateo 16, 18 y 19, el relato de los capítulos 18 y 20 de Mateo vuelve a ser coherente con su contexto. Porque si Jesús hubiera dicho eso frente a los discípulos, no tiene sentido lo que vamos a leer. Porque ahora llegamos al capítulo 18, versículo 1 al 3. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjense que Jesús nunca habló de iglesia. Y que iglesia se empezó a llamar mucho después. Porque la iglesia se le empezó a llamar a la iglesia mucho después. Primero se le llamaba el camino. Ahora, entonces la boca de Jesús no puede estar la palabra iglesia. Entonces, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque todavía están pensando en un reino que se iba a establecer en la tierra. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No se preocupen por ser el mayor, sino por entrar. Pero si Jesús 2 capítulos antes lo hubiera definido y hubiera puesto a Pedro como el mayor, no estarían disputando quién es el mayor. Sabrían que es Pedro, y Pedro sabría, pero es mentira. Ahora vamos a Mateo 20, 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas, entre vosotros no será así. Ahora, ¿y qué le habrían dicho el discípulo? ¿Qué estás diciendo? ¿Ya nombraste a Pedro como la cabeza? Y que se va a enseñorear. Por eso, es absurdo que Jesús haya dicho lo que Roma le quiere hacer decir en Mateo, 16, 18, 19, con el resto de las palabras de Jesús. Porque Jesús dijo, entre ustedes no va a haber un papa.
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor, después vuestro siervo. Porque en el cielo no existe jerarquías. Porque el mismo Gabriel, cuando Juan quiso postrarse ante él, le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, somos todos consiervos. No hay un siervo superior a su hermano, somos todos consiervos. Y Gabriel es el que ocupa el lugar de Satanás. Las palabras de Jesús son claras. En la iglesia de él no tiene que existir jerarquías. Y él jamás le habría dado a Pedro esa autoridad. Y por supuesto, durante la época de los apóstoles, Pedro no ejerció ningún tipo de autoridad. Ninguno de ese tipo de autoridades. Tenés que ponerle a la izquierda soporte porque ya se rompió, se quebró. Entonces, a ver, sí, espera, ahora lo arreglo. Se te va todo el tacho. Bueno. A ver, no, déjalo así. Corre el grandote y poné los otros. No, el grandote, esa, ponela al costado. Y las otras ponéselas abajo. Y esa que se cayó, ponela arriba. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con el texto introducido en Mateo 18. Con el agravante, que el texto introducido o cambiado, no lo sabemos, no solo contradice las palabras de Jesús en su contexto amplio, sino en su contexto inmediato. Ahora, fíjense lo que leemos acá, ya empezando Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Dice Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, o sea, un miembro de la iglesia se descarría, ¿no deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? O sea, ¿qué hace Dios si un adventista se descarría? Y la va a buscar. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Eso es lo que le estaba enseñando Jesús. Esa gorda es la que va, gorda, sacala, que es la que va arriba. Esa que está en el medio, esa. Porque si no, no va a aprender. Y esa finita, meterla. La otra que estaba quemada, meterla en el medio. Entonces, fíjense esto. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, ¿qué pasa? Dice Jesús. Ahora, si se descarría, ¿qué hace el Padre? Lo va a buscar. ¿Quiere el Padre que se pierda alguno de ellos? No, ninguno. Entonces, si un hermano se descarría y se va de la iglesia, ¿qué quiere Dios? Está diciendo Jesús. Que lo vayamos a buscar, eso no está diciendo. Porque es la voluntad del Padre que no se pierda. Y en Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si tú eres ganado a tu hermano. O sea, ¿cómo sabemos que un hermano se descarrió? Pues está pecando. Y si ese pecado lo haces contra uno de nosotros, ¿qué nos dice Jesús? Ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. O sea, si hiciste la voluntad de tu Padre. Ahora vamos a saltarnos lo que está en el medio. Fíjense, porque esto continúa en el versículo 21. Porque Jesús les dice, andad y habla con tu hermano, reprendelo. Y si te oyere, lo ganaste. Y perdonalo. Ahora, entonces, ¿cuántas veces dice Pedro, tengo que hacer esto? Porque Jesús nunca dice que lo publiques, que vayas y lo perdones. Y en Mateo 18:21 leemos lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Porque está hablando de perdonarlo. Que pecó contra mí, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún a 70 veces 7. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacer con las ovejas descarriadas? Y dice, nuestro Padre lo va a perdonar hasta 70 veces 7 y no quiere que ninguno se pierda. ¿Y ustedes qué tienen que buscar? Lo mismo. ¿Cuántas veces los tienen que perdonar? Hasta 70 veces 7. Ahora, ¿qué pasa con las palabras que Roma metió en el medio? Anulan todo esto. Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué dice en este otro procedimiento que se metió en Roma y la iglesia adventista? Porque los lobos los metió en la iglesia adventista. Entonces, ¿qué dice ahí? Mateo 28:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces toma a testigos contra esta persona. Ahora, este procedimiento no dice que lo busquemos para que se salve, sino que busquen testigos para acusarlo, porque esta es la Inquisición. Ahora, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Acusalo ante la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sáquenlo de la iglesia. Ahora, ¿pero qué pasa con esto? Esto viola todo. Porque Jesús le dijo a los discípulos que ese procedimiento, el que él dijo, lo repita hasta 70 veces 7 y lo perdonen. Ahora, pero si esta persona no se arrepiente una vez, ¿qué tiene que pasar? ¿Jesús le dijo que lo arranquen de la iglesia? No, es una locura. No tiene nada que ver. Esto invalida todo lo que Jesús dijo. Y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, o sea, si ustedes lo arrancan de la iglesia, será arrancado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, o sea, si ustedes lo anotan en el libro de la vida, en el libro de la iglesia, se va anotado en el cielo el libro de la vida. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, esto se metió en la iglesia adventista y lo creen los pastores adventistas. Y lo predicó un pastor adventista hace poco, el año pasado, un bautismo de primavera, de los niños. ¿No? Dijo, estos niños ahora quedan anotados. Claro, entonces ahora lo estamos bautizando y ya queda en el libro de la vida. Antes no estaba. Y era un pastor viejo. Sí, bueno, pero es lo mismo, es peor todavía. Claro, Ahora, entonces ahora que los bautizamos está el libro de la vida y van a ser salvos. Y entonces, ¿por qué no los bautizaste como Roma a los 8 días, 12 días, si estás seguro que son salvos? Claro, porque si se mueren antes. Es una barbaridad. Ahora, y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, o sea, en todos los concilios, allí voy a estar en medio de ellos. Entonces lo que ustedes decidan es autoridad, y tiene autoridad mía. Y es una verdura total. ¿Por qué? Porque niega el perdón. Entonces, ¿qué pasa? Si un hermano me ofende y voy y no me pide perdón, lo acuso, van otros, lo acusan y lo arrancan de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Jesús? Él no quiere que ningún hermano se pierda y si se va de la iglesia hay que ir a buscarlo. En cambio, acá están metiendo el procedimiento para arrancar de la iglesia. Porque esto es lo que hace Roma. Este es el procedimiento que inventó Roma y lo metieron también en la iglesia. Ahora, y en nuestra iglesia aplican esto. Y dicen, Jesús nos dio la orden de hacerlo. Mentira. Ahora, Jesús te dio la orden de perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. Y si él se va de la iglesia, tenés que ir a buscarlo para que vuelva a la iglesia. Jamás arrancar de la iglesia. Ahora, eso es lo importante. Porque Jesús, antes de esto, en Mateo, cuando habló en Mateo 13, los siervos fieles le preguntaron qué hacer a su padre. Y él, ¿qué dijo? No arranque a nadie en la iglesia. Pero Señor, es cizaña, ya tiene frutos cizaña. Tampoco. Ni aunque tenga frutos, ni aunque la cizaña haya crecido en el corazón de él y tenga fruto, nadie tiene que arrancar a nadie de la iglesia. Y las palabras de Dios son claras. Ahora, por eso todo lo que está haciendo nuestra iglesia es contrario a la voluntad de Dios. Y justamente lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos es a hacer lo mismo que hizo y hace su Padre con nosotros. Porque ¿cuántas veces perdonó Dios a Israel? 70 veces 7. ¿Y qué hace Dios? Alguien tiene el micrófono abierto. Se le abrió el micrófono a alguien. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Va a buscar a las ovejas descarriadas para perdonarlas, restaurarlas, todas las veces que sea necesario, hasta 70 veces 7. O sea, ¿cuántas veces va a ir Dios a buscar a alguien que se descarría? 70 veces 7. ¿Y lo va a borrar del libro de la vida el primero? No. Porque eso es lo que no hace Dios. Y los siervos de Dios tienen que hacer lo que Dios hace. Porque no es su voluntad que se pierda ni uno de sus hijos. Eso es lo que dice Jesús. En cambio, este procedimiento que introdujo Roma, justamente es contrario al procedimiento que deberían seguir los hijos de Dios para salvar a los hermanos descarriados.
lo que excluye el acusarlos ante sus hermanos y condenarlos, como sí lo hace el acusador. Porque el procedimiento de Roma es para acusar. Es un procedimiento judicial para acusar. Y buscan 2 testigos para arrancarlo de la iglesia. Ese es el tema. Ahora, y leemos Mateo 5, 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Ahora, ¿Dios sigue bendiciendo a los malos? Sí, lo está protegiendo hasta que tenga oportunidad de oír la verdad, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos enseñó eso. ¿Cómo nos va a enseñar otra cosa? Sí, justamente, ahí en Mateo 18 empieza diciendo que no es voluntad de Dios que se pierda uno solo. ¿Y nos da autoridad a nosotros para arrancarlo de la iglesia? No, es una locura, ¿eh? En cambio, el procedimiento judicial que aparece en el texto recuadrado, además de la falta de autoridad, la falsa autoridad de atar y desatar, no hay perdón hacia un hermano, menos 70 veces 7, ni una sola vez, porque se lo va a acusar. Y el acusador justamente no es hijo de Dios, sino el ofendido es instruido a buscar ayuda para acusar, juzgar y condenar a su hermano, porque ese es el procedimiento. Busca ayuda para acusar, juzgar y condenar a su hermano. Ahora, si sigue esta instrucción, no necesita perdonarlo ni una sola vez, ni pasar por alto su ofensa, ni poner la otra mejilla, como lo hicieron los escribas y fariseos que acusaban y condenaban a la mujer adúltera, una pecadora, y a Jesús, un inocente. Este procedimiento espurio instruye a buscar 2 testigos para poder acusar y condenar a un hermano. Y lo que guía a ese acusador no es el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Si no los oye, poder acusarlo ante la iglesia, para que la iglesia lo tenga por gentil y publicano, para que lo juzgue como cizaña. Busca arrancar la cizaña de la iglesia, extirparlo de la iglesia, sacarlo del redil, para extirpar la herejía, porque justamente esto fue puesto para justificar la obra que hizo de Roma con los herejes, y busca justificar su acción diciendo que sigue las instrucciones de Jesús, busca justificar la teología de la persecución. Y por supuesto, no es eso lo que harán los siervos fieles, los que oyen y hacen la voluntad del Padre Familia. Fíjense, antes de estas supuestas palabras de Jesús, en Mateo 13, 24 al 40, Jesús dijo estas otras palabras, que no tienen nada que ver con lo que introdujo Roma. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y lo permitió Dios? Sí. Y cuando salió la hierba, ¿no? Entonces acá está hablando cuando germina el trigo y la cizaña, y solo puede germinar cuando ya fue sembrado el trigo, cuando los siervos del Padre de Familia se despertaron y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. ¿Por qué? Porque la extinguieron, la hierba es la misma, se la extingue por el fruto, por el tipo espiga. Y ya tenía fruto esta planta de cizaña. Vinieron entonces los siervos del Padre de Familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Satanás lo hizo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿A quién? ¿A las plantas que ya tienen fruto? Y él les dijo, no, aunque tengan fruto. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. A ver, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba persiguiendo, el fruto de él era de trigo o de cizaña. De cizaña. ¿Y qué hizo Dios? Lo arrancó con un tizón del fuego. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora esta es la voluntad de Dios. ¿Jesús actuaría en contra de la voluntad de Dios? No, jamás. Ni un granito de cizaña, ni una plantita de cizaña hay que arrancar de la iglesia, aunque tenga fruto. Y los principios de Dios no cambian. Es evidente que ese procedimiento para acusar de herejía a un hermano y arrancarlo de la iglesia
es de Satanás, es de Roma, son las palabras de Roma. Por eso, si nosotros observamos claramente, como Dios nos dijo a los testigos, nos vamos a dar cuenta de las incoherencias y de la mentira, porque resulta contradecir a toda la palabra de Dios. Entonces, lo mismo pasa, fíjense, y tristemente nosotros no hacemos lo que Jesús dijo. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, en el mismo acto, ¿no? Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Estaba en la cama con otro hombre. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, ¿todos tenían pecado? Sí. ¿Hay diferencia para Dios? No, porque ni un mentiroso entra al reino del cielo, tampoco un adúltero. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, enderezándose de Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, no te voy a tirar una piedra. Porque Jesús no tenía pecado. Y tiró una piedra, no. Vete y no peques más. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? Si se encuentra una mujer en el acto del adulterio, ¿qué hacemos? Ahora, o si una chica queda embarazada, ¿qué hacemos? La borramos. ¿Y Dios nos dice instrucción o nos dijo que no? Que a ni uno arranquemos la iglesia. ¿Estamos siguiendo la instrucción de Dios? No, estamos haciendo la mentira porque metieron dentro de la iglesia adventista el procedimiento creado por Roma para extirpar la herejía y estamos siendo hacedores de maldad porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque los que echan y levantan la mano para echar de la iglesia a un hermano, si Jesús empezara a escribir los pecados de esos, se irían todos y no quedaría ninguno, y ninguno lo condenaría. Y todos están violando la voluntad de Dios. Ahora, pero están engañados, ¿por qué? Porque la Biblia católica lee ese procedimiento y los lobos lo introdujeron en la iglesia para hacernos seguir el camino de Roma. Y justamente esto es importante. Otra cosa que pasó por alto el sabio, como dijo Roma, que introdujo estas palabras de la Biblia católica, es que en el tiempo previo a la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos no entendían el evangelio del reino de Dios. No sabían qué es lo que sería la iglesia de Cristo. Ellos estaban esperando un reino terrenal en que Jesús reinara como rey. Y nunca Jesús pudo haber usado las palabras dilo a la iglesia, ni las palabras sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque la iglesia aún no existía y los discípulos no habrían entendido a qué se refería. Y Jesús tampoco nunca usó la palabra iglesia, siempre habló del reino de Dios, el reino de los cielos. La palabra iglesia se usó mucho después. ¿Y qué le habrían dicho los discípulos? Le habrían preguntado: ¿dilo a qué? Y es evidente que ese es un verso. O sea, porque eso fue introducido en la Biblia mucho después. No solamente cuando a la iglesia se le llamaba iglesia, sino porque al principio se le llamaba el camino, porque ellos andaban en el camino siguiendo las pisadas de Jesús, sino que fueron introducidas después del tiempo de la apostasía. Aparte de estos versículos, en ninguna de las palabras de Jesús se puede encontrar la palabra iglesia. Por eso resulta evidente que estas palabras fueron introducidas en el diálogo de Jesús con sus discípulos en un tiempo posterior al de los sucesos ocurridos en el relato de Mateo 16 y 18. Es un verso de Roma, como el verso que encontramos en, Hebreos 1, 1 al 3, y la misma Roma dice que esas palabras, esos términos, no eran usados por la iglesia primitiva ni estaban en la Biblia, y que ella fue la que los creó. ¿Y cómo llegaron a la Biblia? Las introdujo Roma. ¿Cómo? Como Dios nos dijo. Entonces, fíjense, si nosotros ponemos línea sobre línea lo que Dios dice, las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, vamos a ver que esto es apócrifo, es una mentira de Roma, una burda mentira introducida para justificar
las barbaridades que hizo Roma y el asesinato de los cristianos, diciendo que Jesús fue el que lo instruyó a hacer eso. Y por supuesto en Roma no cambia. Ahora, lo triste es que nosotros en la Iglesia Adventista estemos haciendo eso. ¿Son usados estos versículos en la Iglesia Adventista como si provinieran de la boca de Jesús? Lamentablemente sí. Y se les da el mismo uso que les da Roma, porque los lobos están, digamos, a la Iglesia Adventista la están organizando para perseguir. Y eso es una realidad y es triste. Ahora, podríamos estudiar, si quieren, la teología de la persecución en la Iglesia Adventista, pero no lo vamos a hacer ahora, salvo que ustedes quieran. Vamos a preguntas, porque lo que yo quería después hacer de ustedes es estudiar un poco más el catecismo, así empezamos a ver lo que hay ahí, porque es increíble, porque cuando uno lo estudia se da cuenta de dónde provienen las doctrinas que tenemos en la Iglesia y las que se predican desde nuestro púlpito, especialmente sobre Jesús. Ahora, ¿se entendió esto? Sí. Ok, bueno. Entonces, fíjense, nosotros esto es para qué Dios nos dijo que arreglemos nuestras lámparas. ¿Para qué tenemos que estudiar los cadáveres? Para que vuelvan a la vida. Y después les empecemos a contar a nuestros hermanos cuál es la verdad, para que ellos puedan ver cuál es la verdad con la Biblia sola. O sea, siguiendo el método que Dios nos dio, poniendo línea sobre línea a todo lo que Dios dijo en su palabra sobre un tema específico, especialmente este que es muy delicado. Y en la Iglesia Adventista, lamentablemente, ya está todo preparado para perseguir. Y hay edictos donde se manda a los pastores a perseguir. Y a los ancianos se los manda a perseguir. Y se introdujo lo mismo que Roma, con el mismo soporte bíblico. Y después lo vamos a estudiar. Eso está en los edictos de la Iglesia, de las juntas directivas, que dicen que Jesús les dio autoridad para desatar, más o menos. Y por eso, digamos, se hizo que la Junta, digamos, que el Congreso General de la Ciudad General establezca las creencias fundamentales, porque tiene autoridad para atar y desatar. Y, digamos, la orden de extirpar de la Iglesia a los que no creen las 28 creencias fundamentales. Pero así es la vida. Bueno, pero ¿hay alguna pregunta? Walter, tu cámara está prendida, ahí está. ¿Lo escucharon todos? ¿Se entendió? Porque la idea es que entendiéramos justamente cuál es la verdad y para que los dos testigos vuelvan a la vida. ¿Hay preguntas? ¿Alguno está vivo? ¿No? Parece que están durmiendo en la siesta. Estamos vivos. Verónica es la única. Claro, Vero y Jimmy están despiertos. No, porque el bautismo, cuando no es que te bautizás y ya sos salvo, uno se bautiza y empezás en el camino de la santificación. Ahora, el que se bautiza, fíjense, cuando alguien oye la palabra de verdad y cree y tiene fe y se bautiza, es salvo. Claro que es salvo. Ahora, pero porque empezó a andar el camino de salvación, y si recibe el Espíritu Santo, la promesa está en el reino de Dios, es salvo. Si tiene que descansar, ya es salvo. Ahora, pero si está vivo, tiene que seguir ese camino, y él puede decidir irse a otro lado, y si se va a otro lado, él eligió irse. Ahora, nadie lo va a sacar de la iglesia, pero si la persona quiere irse, o quiere dejar el camino angosto, y lo puede hacer, porque es libre. Porque el que es salvo por la fe. No es pero una vez salvo para siempre. No, porque sigue teniendo libertad de irse a otro lado, y si se va, y aquí puede hacer lo que quiera, porque la elección es diaria y constante. Ahora, si nosotros elegimos estar al lado de Dios y tomamos de la mano de Dios, por supuesto que somos salvos. Se corta internet. Se corta internet. Bueno, entonces,
Bueno, vimos esta parte, entonces vamos a hacer lo siguiente, porque hay mucha gente que se le está cortando. Vamos a seguir entonces el estudio el martes. Bueno. Pero por lo menos esta parte la pudimos ver y completamos lo que sería el estudio de la lección. Y vamos a profundizar después sobre este tema cuando estén todos, porque se ve que no estamos todos. Así que espero que haya servido. Y después, Vero, pone el pedacito que grabaste, Fernando, el tuyo. Pues Fernando también se le cortó de nuevo. Sí. Ah, no estamos. No, se le cortó de nuevo. Sí, hay mucho que se le corta. Sí, parece que este tema no le gusta al príncipe, nos está cortando por todos lados. Bueno. No sé si los mellizos están. No, no están. ¿No están? No. Porque hay otra conexión que no es de los mellizos y no la reconozco. Y me parece que uno de los mellizos dijo que iba a entrar. Sí, iba a entrar, pero... ¿No está? No. Bueno. ¿Ariel o Maxi están? No están. Así, bueno, oramos y después el martes retomamos el tema. Sí, Ivana está, sí. Sí, estoy yo y Vanessa. Ah, está Vanessa. Bueno, estamos lejos del micrófono. Ajá. ¿No, nadie tiene preguntas? Buenísimo. No, dice Ivana que escucharon bien. Bueno, no era por si tenían preguntas también. Si querían... Bueno, hay otros que se les cortó, así que en vez de empezar otro tema, lo vamos a empezar el martes. Hola, Cristian. Sí. Bueno, ya que tenemos un poquito de tiempo, te hago una pregunta. Y no es justo lo que hablamos ahora, sino lo que hablamos al principio. ¿Viste cuando decía que los cadáveres tenían poder para dejar de que llueva por 3 años y medio? Sí. Bueno, eso es que durante el tiempo que estuvieran, o sea, que no estuviera restablecida la verdad, no iba a haber derramamiento de Espíritu Santo. No, esto quiere decir que en estos 2 testigos está la profecía. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que nos llueva en los días de su profecía. ¿Dónde está la profecía? La profecía es la de los 2 testigos. Está ahí la profecía. Porque está hablando justamente cuando no llovió. Cuando Elías dijo que no iba a llover, está hablando del Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Por dónde están anunciadas las últimas plagas? En el Apocalipsis. Digamos, esto está dicho para identificar cuáles son estos 2 testigos. El Antiguo y el Nuevo Testamento, donde está la profecía. Porque ahí está, y ese es el librito que tenemos que comer nosotros para poder profetizar. Porque tenemos que explicar cuáles son los días en los que no va a llover, que es el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo antista. Y cuándo van a ser convertidas en sangre las aguas y van a ser herida la tierra con toda plaga. En el tiempo de la ira, el tiempo de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, ¿quién tendría que entender esto? Esto es para el pueblo, tiene que comer el librito, es para nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Porque cuando preguemos el fuerte pregón, los 2 testigos van a estar vivos. Ahora, pero en el tiempo nuestro, cuando las vírgenes fueran despertadas, y tendrían que tomar sus lámparas y arreglarlas. ¿Cómo? Y justamente siguiendo la instrucción que Dios nos dio, como es Elena, esta es la instrucción para el pueblo antista. Entonces, porque los cadáveres estarían medio Roma, y ¿quiénes serían estos que los escudriñarían? Los verían, los estudiarían por 3 días y medio. El pueblo antista, el pueblo que tiene que profetizar de nuevo. Entonces, cuando se despertara, tendría que empezar a estudiar la Biblia. Y mientras tanto, se estaría formando la triple alianza. Estarían todos festejando. Pero, después de 3 días y medio de fiesta de los otros, ahora, ese pueblo encontró la verdad. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea, resucitaron. Porque Dios guió a su pueblo a entender las palabras de la profecía. Y se levantaron sobre sus pies. Ahora los 2 testigos están vivos y empiezan a profetizar de nuevo. ¿En manos de quién? Del pueblo de Dios. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora, como dicen en Daniel 11, pero noticias del oriente y del norte la atemorizarán. ¿A quién? Al rey del norte. O sea, tendrá miedo. Y oyeron ahora los 2 testigos una gran voz del cielo que les decía: subid acá, porque ese pueblo ve el camino
a la cima de la montación iluminada por la luz de los dos testigos, y los dos testigos suben con ellos, y subieron al cielo en una nube, como Elías, y sus enemigos los vieron. Ahora, este es el Elías que está predicando en la iglesia adventista, el pueblo de Dios. Dios dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y estos van a ser el especial tesoro, los que con los dos testigos, con sus lámparas en las manos, llegan a la cima del monte Sión. Y ahí, cuando llegan, se termina justamente el tiempo precisamente del pueblo antiguo. Ese es el tema. Y esto es lo que tendría que entender el pueblo adventista, porque es para nosotros, como Dios le demostró a Elena. El Apocalipsis tiene las instrucciones para el pueblo adventista, para que pueda profetizar de nuevo. Entonces, cuando el pueblo adventista entendiera cuál es la instrucción de Dios en el Apocalipsis, ¿qué pasaría? Y los dos testigos volvieran a la vida, se produciría un gran reavivamiento en medio de la iglesia adventista. Es el último reavivamiento, el que no se apagaría. Y por supuesto, los dos testigos ahora estarían vivos. Y ya no serían más los cadáveres en las manos del pueblo adventista, porque habrían arreglado sus lámparas y habrían hecho que sus dos testigos vuelvan a la vida. Esa es la promesa de Dios. Y tendríamos digamos, ya entenderíamos claramente cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los principios que Dios estableció y cuáles son las verdaderas palabras de Jesús en el Nuevo Testamento y cuál es Jericó Roma. Que cuando uno lo estudia y los observa y los analiza como Dios dijo que tenemos que analizarlos, son evidentes los cambios que hizo Roma. Y son burdos y absurdos. Pero a Roma no importa un pito eso. Y va a matar, diciendo que Jesús le pide que lo haga. Así que, y lo triste es lo que va a pasar en la iglesia adventista, está pasando. Bueno, pero a ver, Dios dijo que iba a pasar y tiene que pasar para que la gente abra los ojos, porque tiene que conocer con la voluntad de Jesús, y el que no hace la voluntad de Dios no va a entrar al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que buscar hacer, la voluntad de Dios. Y para eso, para conocer la voluntad de Dios y para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que escudriñar nuestras Biblias. Tenemos que hacer que los dos testigos vuelvan a la vida. Tenemos que arreglar nuestras lámparas y, por supuesto, siguiendo el método que Dios nos dio, que no es complicado, es sencillo. Conceptualmente es muy sencillo. Solo requiere que querramos hacerlo y lo hagamos. Y el que tiene fe, lo va a hacer. Porque no se requiere mucho, poder intelectual, sino se requiere de una mente sincera que quiera que Dios lo guíe a encontrar la verdad. Y los niños y los humildes son los que van a poder encontrar la verdad y lo van a aplicar con poder. Así que, bueno. Cristian, una pregunta. ¿Cómo se entienden esos 3 días y medio o 3 años y medio de los testigos? Es un tiempo simbólico. A ver, fíjate, vamos un poco acá. Vamos a lo que dice Santiago. Porque desde que el pueblo adventista comiera el librito abierto y le amargara el vientre, no habría más tiempo profético hasta que llegaran los días de la voz del primo ángel. O sea, este tiempo simbólico, pero no equivale a 3 años y medio. ¿Por qué? Porque el tiempo no sería más. Pero vamos a lo que dice Santiago en Santiago. Cristian, además dice después de 3 años y medio. No dice que va a durar, tal vez es después de los 1260 años de persecución papal, ¿no? Sí, puede ser, pero lo importante es esto, porque va a ser un pueblo que lo va a entender y va a subir encima del monte Sión. Y ese pueblo es el que tiene que profetizar de nuevo, porque viene después de Apocalipsis 10, donde ese pueblo profetizó. Es la instrucción al pueblo que va a profetizar de nuevo. O sea, claramente se refiere a la última generación. Sí. Porque ¿cuándo se forma la triple alianza? En la última generación. Cuando todos se abrazan y se mandan regalos unos a otros, protestantes y católicos. En la última generación. Ahora, pero vamos a Santiago. Y el profeta Elías, es de la última generación, ese que habla en Malaquías 4:5, creo. Que enviaré el profeta Elías. Es la última generación de adventistas que se despiertan después de entender el Apocalipsis y todas las verdades presentes, digamos. Digamos, es el que predica el mensaje de Dios. O sea, por ejemplo, no es uno, en el tiempo del fuerte pregón es
el Espíritu y la Iglesia, o sea, son los 144.000. Y a eso se unen los obreros de la undécima, y todos predican el mensaje de Elías. Todos son Elías. Es por eso esa predicación se va ampliando cada vez más hasta que cuando termine el fuerte pregón, toda la gran multitud va a estar predicando lo mismo. Va a ser un fuerte pregón, porque va a haber una multitud que nadie puede contar que estaba predicando lo mismo. Ahora, en el pueblo adventista se empieza a despertar de a uno. Y ese uno tiene que hablar a su hermano, como dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová, los Elías, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y así se esparce. Cada uno empieza a predicar a su hermano, y el que oye le predica a su hermano, y así se esparce como reguero de pólvora. Sí. Hace 3 semanas yo le dije eso a un compañero de la iglesia, a un director de evangelización de la iglesia, ¿no? Y lo que tú piensas de que Jehová es el renuevo, ¿no? El Mesías era el renuevo de Jehová. ¿Y sabes lo que me dijo? Te voy a dar un consejo. Apártate de ese Cristian que está endemoniado. Y sí, Jesús dijo que si al padre de familia lo llamaron Belcebú. Sí. ¿Cuánto más? Está cumpliendo la profecía. Locura, ¿no? Entonces, pero no me animo a decir a los otros. Tengo que ser muy político, muy cuidadoso. Sí, bueno, hay que decirle al hermano que tiene hambre de justicia. Entonces, pero leamos Santiago 5, 17, 18. Entonces, ¿qué dice la profecía? Esto para la pregunta de Walter. Dice, ¿qué pasó con el verdadero Elías? O el primero, que es el tipo, y nosotros seremos antitipo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, como dice. Y los testigos tienen poder para que no llueve los días de su profecía. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, hasta que ese pueblo conociera la verdad, no habría lluvia. Porque por esos 3 años y medio estarían estudiando la Biblia hasta que encontraran la verdad y que los 2 testigos volvieran a la vida. Ahora, cuando alguien encuentra la verdad y la luz se enciende, están vivos los testigos. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y entonces cuando alguien ore, una vez que el pueblo conoce a su Dios, la lluvia va a venir, como dice Joel. Y la tierra produjo su fruto. Y ahora Dios tiene una cosecha. Aunque entonces, sean 70, porque eran 70 en la época de Elías. Sí, bueno. Había 7.000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Pero el resto del pueblo no lo conocía hasta que Elías se enfrentó a todos, porque todo el pueblo tenía que escuchar el mensaje. Estaban engañados. Y entonces, después que Elías hizo la obra que hizo, ¿qué dijo el pueblo? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces llovió en Israel. A ver, eso es lo que tiene que pasar. Entonces el pueblo de Dios tiene que conocer a Jehová para recibir la lluvia. Que Jezabel los tenía engañados. Por supuesto, y ahora Jezabel también los tiene engañados, y los lobos los tienen engañados. Se repite la historia. Claro, es por eso Dios lo usó de tipo. Entonces, por eso, ahí en Apocalipsis 11, toma todos los símbolos de Elías. ¿Y qué pasó después de eso? Después que llovió. Elías subió en un carro de fuego al cielo, en una nube de fuego. Ahora, ¿y por qué dice que los 2 testigos van a subir al cielo? Porque después de 3 días y medio, cuando los 2 testigos vuelven la vida, ese pueblo ve el camino a la ciudad de Dios iluminado y puede recorrerlo con sus lámparas en sus manos hasta que llega a la cima del monte Sión. Y por supuesto, esto es lo que asusta a la bestia. Como dice Daniel 11, la profecía de Daniel, antes que se levante Miguel. Daniel 11:40 habla de lo que pasa en el tiempo del fin. Entonces, pero vamos a el versículo 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte, ¿de dónde? Del reino de Dios, lo atemorizarán. ¿Por qué? Porque esos 2 testigos volvieron a la vida. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio, de su ejército, entre los mares, o sea, entre Babilonia, y el monte glorioso y santo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En el monte glorioso y santo. Y quiere impedir que ese pueblo que está a la cima del monte Sión, como dice Joel 2:32, y con los 2 testigos humanos que están vivos, predique el fuerte pregón. Pero no va a poder impedirlo, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora, ese es el tema. El pueblo de Dios va a llegar a la cima del monte Sión y va a conocer la verdad y la va a predicar con poder. Y la profecía se va a cumplir. Ahora, porque ese pueblo que recibió la misión de profetizar de nuevo,
Ahora va a profetizar. Y esta vez no habrá más demoras. Y la profecía se va a cumplir. Y sus días se van a cortar. Y va a terminar la predicación fuerte del pregón. O sea, Satanás no puede impedir que pase lo que Dios anunció que va a pasar. Porque Dios está protegiendo a su pueblo. Y lo que Dios anunció se va a cumplir. Así que, sin nosotros. Con todo el que tenga hambre y sed de justicia. Con todo el que quiera. Sí. Escucho. Nos vamos un poco al tema, ¿no? Pero pensando en estos días estaba leyendo y estudiando la obra de la Kunz, o sea, la Avenida del Anticristo y todo esto, y no le... Para, Fausto, te abierto el micrófono, no grites. Y estaba leyendo y no entiendo si la Iglesia oficialmente cree en el milenio acá en la Tierra, la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? La que creía la Kunz. ¿Eso creen en su, no sé cómo se llama, catecismo, creo, o no? Sí, lo creen, lo predican. Jesús viene a reinar acá en la tierra por 1000 años. Lo predican directamente los jesuitas, sí. Después vamos a escuchar, voy a buscar alguno de esos videos donde... Claro, claramente en los sermones empezó... Lo sostenía, pero como que en el credo dice que lo niegan a eso, por eso no entendía. Catecismo, credo, no sé cómo se llama. No, creen, lo están predicando. Los legionarios de María o de Cristo lo predican, están preparándose para la batalla, están diciendo, viene la última batalla, y el dragón va a querer atacar a la iglesia, Satanás. O sea, ¿Quién es? La vuelta de todo. Claro, ¿llaman Satanás a quién? A los que predican el fuerte pregón. Entonces saben lo que va a pasar. Y lo conocen. ¿Te acordás del cura mexicano? Sí, después lo vamos a ver ese tema, lo vamos a ver bien y lo vamos a ordenar, porque tenemos que entender qué está predicando Roma y qué tiene en la cabeza. No solo, fíjense, ahora nuestra misión primera es conocer qué tiene en la cabeza el pueblo adventista, para poder explicarle con los dos testigos qué es lo que pasó, para que vean cuál es la verdad. Y después vamos a tener que hacer lo mismo con el pueblo que está en Babilonia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y vamos a tener que mostrarle la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ivana, vos lo preguntás por lo de que le mandaron a la nena en la escuela. ¿Qué le mandaron? No, es que decía que lo entraban a Belgrano, ¿right? Porque dijiste que Belgrano creía en la Segunda Venida. ¿Por qué le hizo la copia de los libros de la Gloria Majestad de la Kunza? Pero entonces, cuando yo estaba enseñando en la iglesia de Bahía, cuando yo estaba enseñando en la iglesia, en la escuela de iglesia, y hicieron la nueva escuela en Morón, le pusieron de nombre Ramos Mejía, en honor a todo esto que Ramos Mejía era un seguidor de la Kunza. Y me acuerdo que ahí nos empezaron a decir, sí, porque la Kunza era un jesuita, pero él creyó en la Segunda Venida. Pero la cuestión es que no dejó de ser jesuita. Bueno, pero son errores que tenía el pueblo adventista, pero nosotros entenderíamos, y tenemos que entenderlo. Así que vamos a tratar de ver eso, y vamos a ver si lo podemos... Es obvio que la Kunza le preparaba la venida al falso Jesús. Eso claramente, no tengo dudas, yo por lo menos. Lo único que no sabía si la Iglesia Católica tiene como un doble discurso, en el sentido de que por un lado dicen una cosa y en los papeles sostienen otra, o si los creían tipo abierta. A ver, fíjate, el Laudato Si, ¿de qué habla? El del Papa, la encíclica del Papa. Que hay que cuidar la tierra porque vamos a vivir, esta va a ser nuestra casa por 1000 años. Tienen muy claro. ¿Qué dice la Iglesia Católica en su credo? Que Jesús va a venir. Ahora, claro, sí, tal cual. El Laudato Si habla de eso, es verdad. Cristian, pero sí. como tú dijiste, la Iglesia Adventista también cree que Jesús va a venir por 1000 años y va a restaurar la tierra. Lo dice la guía de estudio en el capítulo 11 o 10, no me acuerdo. No, que empiezan a meter de a poquito eso para acostumbrarnos, es la forma, de poquito a poquito, y al final van a decir ampliamente porque Jesús viene acá a la tierra. Y nadie reclamó, y yo reclamé eso al grupo de la iglesia mía, y me contestó una directora ahí, Gerardo, si vos no estás de acuerdo con la elección de escuela sabatina,
andate a otra iglesia y créate tu propia iglesia. Entonces yo le digo, escúchame, el Jesús que esta iglesia, los líderes de la iglesia esperan, no es el Jesús que yo espero. Evidentemente, cuando yo le digo, y ahí se quedó muda, cuando yo le digo, vos analizaste lo que te dije en el comienzo, que el primer párrafo, ¿qué es lo que dice el primer párrafo de la lección? Que Jesús va a venir a restaurar la tierra. Ese no es el Jesús que nosotros esperamos, está claro. Él va a venir para destruir la tierra, destruir lo que destruye en la tierra. Y la tierra va a quedar totalmente vacía y llena de cadáveres. Resquebrajada y vacía, sí. Un abismo. Abismo igual que Génesis 1, 2. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero está ciego el ángel, o sea, hay que tenerle paciencia y amor. Porque, sí. Y necesita el testimonio del que pone la otra mejilla y lo hace con amor, buscando que se salve la persona. Porque está acostumbrado a que lo golpeen, devolverle el golpe más fuerte. Pero no hay que hacer eso, no hay que devolver mal por mal. Hay que buscar la salvación a nuestros hermanos. Porque están ciegos. Todos estamos así. ¿Qué vamos a condenar a los ciegos? Nos condenamos nosotros. Así que tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé poder y Él actúe, porque el poder es de Dios. Y nosotros simplemente tenemos que agradecer porque la gloria, toda la gloria tiene que ser de Él. Así es. Bueno, entró Alfonso, Fernando, y éramos 13, ahora somos 12 de nuevo. Yo creo que disminuye el número porque algunos ya confían que va a quedar todo grabado y lo van a asistir con calma después. Tenés que pensar eso también. Sí, pero no saben que se cortó. Sí, a veces se corta. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos. Si no hay otra pregunta, vamos a orar y nos vamos a juntar el martes a la tarde. Si Dios quiere, el martes empezamos a ver. Continuamos este tema, pero vamos a tomar más profundamente algunos temas de catecismo romano para que podamos ver cómo se reflejan esas doctrinas de la Iglesia adventista y comparar, por supuesto, con la Biblia. ¿Alguien quiere orar?